día. Hoy domingo. Vamos a 23 de noviembre, ¿verdad? Ya viene diciembre, como dicen por ahí. Ya muchas casas están decoradas con los motivos de Navidad. Pero lo más hermoso es que la Navidad es tener a Cristo en el corazón. Ese sí es una verdadera Navidad. ¿Y sabe qué es Navidad? Es nacimiento del Mesías en nuestros corazones. Dice la Biblia, y que nos trajo salvación en Cristo Jesús. Aleluya, que murió en la cruz para darnos libertad de la cautividad del pecado. Pues, aleluya. Ya se siente, ya se brina. Una brisa bien hermosa, que ya parece, ¿verdad?, que diciembre está más cerca que nunca, porque se siente esa brisa. Y damos gracias a Dios por los calores. Hay que dar gracias a Dios por todo, dice la Biblia. Sed agradecidos con Dios. Da gracias a Dios por todo lo que Dios nos da. Calor, sol fuerte. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios? Porque de Él mana la vida, porque en Él tenemos esperanza. Jesucristo es la única esperanza de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Hoy quiero compartir la palabra bien hermosa, poderosa, la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y trae esperanza. Amén. Aleluya. Esa palabra de Dios, la Biblia, es un libro de invitaciones. Aleluya. Bendito sea Dios. Miren, se lo repito, la Biblia es un libro de invitaciones. Amén. Es la palabra de Dios. El que lee la palabra de Dios, el que estudia, el que lee, el que la escudriña, el que la memoriza, la guarda en su corazón, tiene vida y vida en abundancia. Tiene, aleluya, la salvación de su alma. Porque algún día vamos a morir. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Escúcheme bien, algún día tendremos que morir. Niño, joven, adulto, anciano, rico, pobre, negro, amarillo, africano, indonesio, austriaco, de Hungría, colombiano, venezolano, donde sea usted, chino, japonés, coreano, de donde usted sea, algún día vamos a morir. Eso está establecido, como dice la Biblia, que vamos a morir algún día. Alabado sea Dios. Pero está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Por eso, mientras que hay vida, hay esperanza de que usted se acerque a Dios, que usted busque de Dios en estos tiempos que estamos viviendo bien difíciles. Alabado sea Dios. Yo quiero leer este hermoso versículo que está en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 28. Alabado sea el Señor. Mateo 11, 28 dice así, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Alabado sea Dios. Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Padre bueno y Dios grande y poderoso, Dios en el cielo y Dios en la tierra, el Dios grande y temible, poderoso, que habla la palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tú no has cambiado, Señor. Tú permaneces fiel a tu palabra y a tus promesas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres un Dios que vives y reina en nuestros corazones y estás sentado en el trono de nuestro corazón, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor, predico tu palabra
y que muchos corazones sean atentos. El transporte que está pasando por el frente de nuestra casa de Dios, lugar de Dios, puerta de los cielos, donde se glorifica, se adora y se alaba tu nombre y se predica tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, primer capítulo 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que era una densa oscuridad sobre la tierra. Y la palabra de Dios nos dice que en el principio Dios hizo todo lo que usted ve hoy. Hizo la creación, hizo la naturaleza, los mares, los océanos, los ríos, las aves del cielo, las aves que andan en la tierra, los reptiles, todos los animales, la vegetación, todo lo hizo Dios hermoso. Y dice la palabra también ahí en el capítulo 1 de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aleluya. Y en el 27 dice: creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios los creó, varón y hembra los creó. Y sigue este versículo, este Génesis capítulo 2 y los versículos últimos, que dijo entonces Dios: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Qué hermoso es Dios. Hizo todo lo que hiciste, todo lo creado lo ha hecho Dios. Y se paseaba Dios sobre toda la creación, el Espíritu de Dios. Y se levantó, dice la Biblia, y vio que el hombre estaba solo, y creó a la mujer de la costilla del lado izquierdo, debajo del corazón, esa costilla. Y varón y hembra lo creó Dios. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y dice la palabra de Dios ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 7, dice: y sopló Dios aliento de vida sobre el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Pero el capítulo 3 de Génesis nos habla que el hombre desobedeció a Dios, porque le dijo que en el paraíso donde Dios lo había colocado había un árbol del bien y del mal, que no comieran. Pero dice que la serpiente astuta, que es el diablo, vino y engañó a la mujer. Le dijo: esa es mentira. Lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, serán igual que Dios. Y vino la mujer y convidó a Adán, y comieron del árbol de la vida, del bien y del mal. Tanto no fue eso lo que hicieron. ¿Sabe dónde está el secreto del pecado de Adán y de Eva? En desobedecer a Dios. Ese es el problema. Porque lo que hicieron Adán y Eva, en una palabra ya bien clara y bonita, lo que hicieron fue que tuvieron sexo. El sexo no es malo. Dios instituyó, dice la Biblia, como leíamos ahí en el capítulo 1, versículo 24, 25, los últimos versículos del capítulo 1, que Dios fue el que primero casó, fue el que casó a Adán y a Eva, y Él los creó. Y desde ahí
vino el pecado, la desobediencia de Dios. Y si nos vamos más adelante de Génesis, encontramos en el capítulo 6 la maldad de los hombres. La Biblia dice en el capítulo 6 de Génesis, capítulo 5, versículo 6, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Y se arrepintió Jehová Dios por haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Y le dolió Dios haber creado, haber hecho al hombre y a la mujer, porque habían desobedecido. Y la maldad fue tan grande que llegó hasta la presencia de Dios. Y dice que le dolió Dios en su corazón de haber hecho al hombre a su imagen y semejanza, por la maldad y el pecado que había subido. Dice la palabra de Dios aquí, entonces Dios decidió destruir la raza humana a través de un gran diluvio, grande, tremendo, que habla la palabra aquí en el capítulo 6 y el capítulo 7 de Génesis. En esta mañana yo he introducido en mi mensaje y mi prédica allá en Mateo 11:28: venid a mí y descansad, dice el Señor. Y les decía que la Biblia es un libro de invitación. Aleluya, yo lo creo. Cuando la palabra de Dios encontramos venid a mí, Dios está haciendo una invitación. ¿Y saben cuál es la primera invitación que Dios hace estudiando y meditando y profundizando en este versículo de Mateo 11:28? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Encontré tres invitaciones bien especiales que Dios hace al hombre en este pasaje bíblico. De pronto tenemos un panorama diferente, pero a través de la profundidad de la palabra y de lo que Dios está invitando aquí, Dios nos está invitando, primero que todo, en primer lugar, a la salvación. Y quise hacerte un recorderis pasando este panorama de la creación de Dios, de todo lo que Dios ha hecho. Es hermoso, es precioso. Y lo más lindo que Dios ha hecho ha sido al hombre y a la mujer. Dios los creó. Y es tan hermoso y tan maravilloso la creación de Dios, que es a su imagen y semejanza. Porque lo que Dios hace es hermoso y es bueno, es agradable. Pero el hombre cayó. El hombre tuvo su declive cuando desobedeció a Dios. Ahí vino toda la hecatombe que hemos visto en todas las generaciones desde que Dios hizo al hombre. Y Dios lo hizo y creó a Adán y a Eva, nuestros primeros padres. Los creó con propósito de que el hombre buscara siempre de Dios, que siempre tuviera en la presencia de Dios, que siempre viviera y agradara siempre en todos sus caminos a Dios. Y dice que la primera invitación en este pasaje bíblico de Juan 11:28 encontramos que hay una invitación de salvación. En Isaías 45, capítulo 45, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aleluya. No hay otro Dios. Como está en la palabra de Dios, que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Aleluya. Isaías 1:17
18 dice, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Alabados. Si fueren rojos como el carmesí, serán y vendrán a ser como blanca lana. Alabado sea el Señor. Para Dios, aleluya, lo que Dios quiere es que el hombre venga al arrepentimiento. La Biblia dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La invitación es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso les compartía que el propósito de Dios es que todos puedan llegar a los pies de Cristo y tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hoy no nos avergonzamos de predicar el Evangelio. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree y que viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje que le he leído, cuando vino el gran diluvio, como les compartía en Génesis 6, que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Cosa tremenda, hermano y amigo que me estás escuchando y viendo por las redes. Usted sabe lo que Dios diga, como dijo en el libro de Génesis 6, versículo 5 y versículo 6. Y le dolió Dios en su corazón de haber hecho al hombre. Se arrepintió, en otras palabras, Dios de haber hecho al ser humano. Porque dice que la maldad de muchos, la maldad del hombre, de la primera generación, en el tiempo de Noé, que habla la Biblia en Génesis 6, capítulo 7, que había un hombre llamado Noé y toda su familia con él eran 7. Dice que era un hombre temeroso de Dios y que guardaba la palabra de Dios y los consejos de Dios. Hoy se necesitan Noé que busquen de Dios. Hoy se necesitan hombres y mujeres que vengan a la salvación en Cristo Jesús. El propósito de Dios es que ninguno se pierda. No es que Él esté tardando como muchos tienen por costumbre. Y como muchos dicen, pero desde niño estoy escuchando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Y ya crecí, tengo hijos y tengo nietos y todavía Cristo no ha venido. No seas necio en tu corazón, amigo y amiga que me escuchan. La Biblia lo dice ahí en 2 de Pedro 3:9. No es que el Señor retarde su promesa que dijo que Él vendrá, que viene la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto y está más cercano. Y yo lo seguiré predicando, anunciando, mientras que haya vida, hay esperanza. Porque estamos viviendo tiempos, como dice la palabra, aprovechemos bien los tiempos que estamos viviendo, porque el fin se acerca y Cristo viene pronto. Las profecías se están cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Lo que este libro sagrado, la Sagrada Escritura dice, se está cumpliendo.
Pero Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea Dios. Lo tremendo también, estamos viviendo los tiempos peores, los tiempos que estamos viviendo, que dice la palabra ya también en el libro de Génesis. Después que hubo este diluvio, porque la gente no quiso arrepentirse, nada más se salvó Noé y toda su familia, entraron en el arca que Dios le había dicho a Noé que construyera. Muchos dicen por ahí que el primer evangelista y predicador que anunciaba la palabra, que hablaba de ese gran diluvio, de ese juicio de Dios, porque la maldad, el hombre se había hecho malo, perverso, y Dios le había dolido en su corazón y se había arrepentido Dios. Dice que las cataratas del cielo se abrieron y se desploma ese torrencial aguacero, y dice que llovió durante 40 días y 40 noches. Eso fue catastrófico, eso fue tan tremendo que eran torrenciales, pero tremendo, que no se veía de las aguas tan terribles que caían del cielo, y se convirtió en un diluvio. Y ninguno le prestó atención a Noé. Nadie le prestó atención a Noé. Hoy en día la palabra de Dios se predica dentro y fuera de tiempo. Se levantan hombres, mujeres, predicando en los parques, en las calles, en las avenidas, en las plazas, en los estadios, en los parques, por todos lados, en las avenidas, por todos lados se está anunciando el evangelio. Y muchos se hacen la vista gorda, muchos son indiferentes, muchos se burlan de los que predicamos, de que Cristo viene pronto, que te arrepientas de tu pecado, que Dios no quiere que te pierdas, y que Dios dice en su palabra que el cielo está esperando muchos que se arrepientan para que vengan tiempos de refrigerio, de bendición. Y Dios no está que demorando, no, sino que Dios tiene misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda. Aunque nos llamen locos, alabado sea Dios, aunque nos digan, aleluya, que estamos perdiendo el tiempo, que estamos, aleluya, como personas, que somos unos locos, pero nuestro manicomio está en el cielo y el psiquiatra se llama Jesucristo, alabado sea Dios, aleluya. Es Dios que te está llamando para que vengas a los pies de Cristo, porque lo que viene para este tiempo, para lo que viene para este mundo es terrible, como el gran diluvio. Y la palabra de Dios dice también que más adelante, dice, y así Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ay, Dios mío, ya no se habían conformado que Dios había destruido, que nada más se salvaron Noé y su familia en el diluvio, sino que después de esto siguieron en sus perversidades y pecados, siguieron haciendo lo malo. Y la Biblia nos habla de dos grandes ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucedía en Sodoma y Gomorra? Eso era una cosa horrenda, horrible, tremenda. Había pecado, había toda clase de inmundicia pecaminosa. Estas dos ciudades estaban pervertidas en el homosexualismo y el lesbianismo. Era tanta la degradación que se acostaban hombres con hombres y mujeres con mujeres en estas dos grandes ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra aquí, en segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, Sodoma y Gomorra, y condenó y las condenó Dios a estas dos ciudades por su pecado.
que tanto pecado había en Sodoma y Gomorra, del lesbianismo y homosexualismo en estas dos grandes ciudades. Era tanta la degradación que Dios tuvo que destruirla, porque era tanto el pecado de inmoralidad sexual, tanto de lesbianismo y homosexualismo, que aún Dios había mandado a unos ángeles a prevenir a Lot como le prevenió a Noé, para que estuvieran apercibidos del juicio que venía sobre la tierra, sobre Sodoma y Gomorra, que Dios las iba a destruir. Y dice que el justo Lot le avisó Dios a través enviándole dos ángeles. Y era tanto la degradación que cuando llegaron a tocar la puerta de la casa de Lot, estos dos ángeles, para avisarle a Lot de que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, que saliera de ese lugar, porque Dios las iba a destruir. Y dice que los vecinos de Lot, los que estaban por ahí, hombre, querían abusar de estos ángeles de Dios. Era tanta la depravación, de inmoralidad, de lesbianismo y de homosexualismo que había en Sodoma y Gomorra. Y no nos espantemos ni nos sorprendamos ni nos asombramos, porque hoy lo que está viviendo este mundo es pecado tras pecado, maldad tras maldad. La maldad de estos tiempos que estamos viviendo ha aumentado tanto que Dios está irado. Dios está irado. Han habido tres mundos en nuestros tiempos. Aquí, que les he leído, el versículo que le leí del capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 5 del capítulo 2 de Pedro, veo ahí que hay tres mundos, tres grandes mundos que han pasado. Y aquí el apóstol Pedro se refiere a tres grandes eras de la tierra. La primera, el mundo antiguo, fue destruido por un gran diluvio de la época de Noé. El tiempo que estamos viviendo, el tiempo presente, es el segundo mundo en el que nosotros mismos estamos viviendo, pero será destruida por fuego, dice la Biblia. Este tiempo que estamos viviendo, amigos, va a ser destruido con fuego. Dice el versículo 10 del capítulo 3 del segundo libro de Pedro, de epístola de Pedro, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ese es el segundo tiempo, el segundo mundo que estamos viviendo, el tiempo presente. El primero fue la época del gran diluvio, que nos habla el libro de Génesis 6:7, en el tiempo, en la época de Noé. El segundo es que va a ser destruido, que es el que estamos viviendo. Este segundo mundo que estamos viviendo va a ser destruido, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Va a ser destruida con fuego. No es que yo quiera alarmarlo, mi hermano, amigo, vecino, y los que me vean por las redes y me escuchen. No los quiero alarmar, no los quiero sembrar pánico ni terror, no, porque yo no estoy presentando una película de terror, estoy predicando la palabra de Dios, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús. Por eso está el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios quiere que tú seas salvo, y por eso sus hijos, sus siervos, hombres y mujeres como yo, estamos predicando, porque hay que aprovechar los tiempos, porque la gente ama más las tinieblas que la luz que hay en Cristo Jesús. La gente ama más y disfruta más de lo malo que de lo bueno. Estamos viviendo tiempos en que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Estamos viviendo tiempo en que los jóvenes los invitan a la iglesia, los invitan a una campaña cristiana evangelística para hablarles de Cristo, pero no lo aceptan, pero vienen y lo invitan a tomar, y ahí sí van a tomar.
Pero viene ese que amigo, ese no es ningún amigo que te invita a la droga. Ese que te invita a la droga, y hay muchos jóvenes que se le habla de Cristo, se le invita, se le habla de la salvación, del plan de salvación, que Dios te ama, que Dios no quiere que te pierdas. Entonces no le ponen atención y se burlan de nosotros y hacen carcajadas de burla porque les hablamos de Cristo a la juventud, a las vidas, a los vecinos, al amigo, al que está, aleluya, pasando momentos difíciles. Y no nos prestan atención, pero los invitan a tomar trago, vicio, droga. Ahí sí van. Ahí sí van. Y algunos son peleoneros que hasta compran las peleas. Bochincheros, problemáticos, porque eso es lo que trae el trago. El trago consume al hombre y lo lleva a una decadencia de pecado, porque el trago trae malas cosas. El trago te quita la razón normal y cabal del sano juicio del hombre y lo hace cometer pecado, lo hace cometer cosas graves. ¿Cuánta gente por la drogadicción y por el trago, el efecto de la droga y del trago del alcoholismo han hecho asesinatos, han cometido cosas atroces, han cometido delincuencia, se pierden? Pero Cristo dice que eres tu única esperanza. Ven a Cristo y salvo será. Aleluya. Pero dice la palabra, pero el autor señala con esperanza la llegada de una era que todavía no ha llegado, la de los cielos nuevos y tierra nueva. Alabado sea el Señor. Y esa es la que te presenta Cristo en esta tarde para que seas salvo. Es la que te está presentando, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos de salvación te estamos anunciando. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Deja el hombre impío su camino, el pecador, y vuelvas a Dios, el cual tendrá misericordia. La tercera época que viene es la que viene, dice la palabra, que es la esperanza viva que nosotros tenemos. Aleluya. Y esa esperanza que te hablo está aquí mismo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Pero nosotros esperamos, tenemos esperanza en Cristo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén. Aleluya. La palabra dice, aleluya, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un cielo nuevo. Hay esperanza en Cristo. Aleluya. Cielo nuevo y tierra nueva, dice el Señor. Aleluya, en los cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y solamente la paz te la puede dar Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hay una segunda invitación después de la salvación, y es la invitación a adorar al Señor. Aleluya. Qué hermoso es adorar a Dios. Dios se goza en su pueblo y en sus hijos. Se goza y se agrada y se recrea a Dios cuando sus hijos le adoran. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea mi Cristo. Dice la palabra en el Salmo 95, 1 y 2. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Aleluya. Ese está en el Salmo 95, 12, todos versículos que te he leído, que te he compartido. El verso 6 dice, venid,
adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aleluya, venid ante su presencia con regocijo. Arrodillémonos, postrémonos, aleluya, arrodillémonos en su presencia, aleluya. Esta es la invitación hermosa que Dios te hace. Venid a mí los que estáis cargados, angustiados, trabajados, enlutados, endeudados, aleluya. No sé cuántas deudas tengas tú, no sé si estás enfermo, no sé qué crisis está pasando, no sé por qué situación difícil está pasando, pero la invitación de Dios a la salvación, que la adores. Aleluya. Aquí nosotros venimos todos los domingos y nos presentamos acá en la casa de Dios, en el lugar, la iglesia. Llegamos, nos postramos, nos arrodillamos, aleluya, delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda alabanza. Él es hermoso, aleluya. Sea maravilloso, aleluya, ese Dios. Cuando venimos y le adoramos y cantamos y le ensalzamos, aleluya, nuestro corazón con regocijo, porque Dios es bueno, porque Él se merece toda la gloria. Basta solamente saber que Él nos ha dado vida cada nuevo amanecer para adorarle, para alabarle. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido, aleluya, con Dios por lo que Dios es, por lo que Dios hace, por lo que está haciendo y por lo que harás. Aleluya, qué precioso es Dios. ¿Cómo no le adorar a ese Dios maravilloso? ¿Cómo no le voy a dar mi alabanza al Dios que me sostiene, que me da vida, que Él es el que le da regocijo a mi alma, el que le da regocijo a mi corazón, y que a través del regocijo y la alegría y el goce de mi corazón lo disfruto con mi risa de mis 32 dientes, son 32. Sí, aleluya. Gloria al Señor, porque puedo sonreírle al Señor cada mañana y levantar mi corazón y mi cabeza y decirle: Señor, gracias por el día tan lindo de hoy. Este es el día que hizo Dios para bendecirme. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, aleluya. ¿Cómo no debemos de adorarle? Alabado sea el Señor. ¿Por qué hay que adorar al Señor? ¿Por qué? Mi pregunta. ¿Por qué hay que adorar al Señor? ¿Por qué hay que adorar al Señor, Aarón? Aleluya, porque Él es grande y poderoso. Mire ese niño. ¿Y quién se lo reveló? Dios. Dios es maravilloso, Dios ama a los niños. La Biblia dice: dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mire, Dios ama tanto a los niños que aleluya, los abraza, les demuestra su amor y su paternidad. Un niño es bendecido por el amor de Dios. Además, la Biblia dice que hay que hacernos como niños para llegar a los pies de Cristo, llegar rendido y pedirle perdón al Señor y buscar la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué hay que adorar al Señor? Porque Él es grande. Dice el versículo 3 del Salmo 95. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Él es el Dios eterno, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el que todo lo puede. Él es Dios grande. Por ese motivo estamos invitados. Por ese motivo, porque Dios es grande y poderoso. Como dice el Salmo 139, el Salmo 139 nos muestra, ese Salmo es hermoso, grande, porque el Salmo 139
nos muestra la omnisciencia de Dios, nos muestra la omnipresencia de Dios y nos muestra la omnipotencia de Dios. Tres atributos, tres características grandes y poderosas para adorar a Dios con un corazón agradecido. Hay que tener un corazón de adorador, un corazón contrito y humillado para venir y adorar a Dios, porque Él se lo merece, porque Él es el Dios eterno, el Dios que hizo los cielos y la tierra, porque Él dice en Génesis 2:7, y sopló sobre nosotros a través de nuestros primeros padres de Adán, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aleluya, alabado sea el Señor. Qué hermoso es Dios, aleluya. Que en tercer lugar, la tercera invitación que Dios nos hace, aleluya, es maravilloso. La tercera invitación que Dios nos hace es descansar en el Señor. Venid a mí los que estáis trabajando, cargados y angustiados, estresados, endeudados, enlutados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Aleluya, qué hermoso, mis amados. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú entregas tu corazón a Cristo, buscando ser salvo en Cristo Jesús, porque algún día tendremos que morir, pero dice la Biblia que somos un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo se lo comen los gusanos, el cuerpo, los huesos, todos los tuétanos, todo se lo comen los gusanos y quedamos hechos cenizas. El espíritu, dice que Dios sopló aliento de vida. El espíritu, ese vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma, amigo, es lo que quiero dejar claro. El alma es la que va al cielo o va al infierno. El infierno no fue hecho para nosotros, porque la creación de Dios, el hombre y la mujer, Dios no creó el infierno para nosotros los seres humanos, y menos para los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo. Ese es el regalo más hermoso, porque la salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios gratuito. Tú no hiciste nada por ser salvo. Eras un reo de muerte, de condenación, mas Cristo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Venid y descansad en el Señor. Ven a los pies de Cristo. Ven y descansad en el Señor. Jesús dijo: venid a mí y descansad. ¿Qué te tiene cansado, amigo? ¿Qué te tiene angustiado? ¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué te tiene en esa depresión? ¿Por qué estás cabizbajo, triste? ¿Qué te tiene cansado, atribulado, angustiado, cansado? ¿Qué situación, qué crisis, qué problema tienes? El Señor te invita, te hace una tercera invitación. La primera te invita a la salvación en Cristo Jesús, que murió en la cruz por tus pecados, por mi pecado, y nos dio vida en Cristo Jesús. Y pagó el precio a precio de sangre, y por su sangre fuimos nosotros limpiados. Aleluya. Venid a Jesús. Venid a Jesús. El segundo es adorar, la invitación. Tercero es venir y descansar en el Señor. Que te tiene cansado, atribulado, angustiado, estresado, triste, deprimido. ¿Será alguna enfermedad? ¿Estás enfermo?
El diagnóstico médico fue de una enfermedad. El Señor te dice, ven a mí. Primero, quiere salvarte. Segundo, que tú le reconozcas el Dios grande, poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios que no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de Moisés, el Dios, aleluya, del profeta Isaías, del profeta Daniel, de Josué, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Es el mismo Dios que te estoy predicando, que Él tiene poder, aleluya. La Biblia lo dice, el Señor dice, venid a mí porque yo soy Jehová tu sanador. En Éxodo 14:26 el Señor te dice, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Te tiene cansado alguna necesidad? Ven al Señor, aleluya. Porque el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por camino de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de ti, unge mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Sea lo que sea, el Señor te dice y te invita, ven a mí, ven a mí. Alabado sea el Señor. En esta hermosa mañana yo quiero decirte que el Señor te extiende sus brazos. El Señor te dice ahora, ven a mí. De las que he enumerado y he anunciado, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es la lucha que estás viviendo? ¿Cuál es el conflicto en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es lo que te tiene angustiado, desesperado? ¿Estás endeudado? ¿Debes mucha plata? Por todos lados tienes deudas. Quedaste sin empleo para acabar de rematar. Te retiraron del trabajo. Te dijeron que tienes tal o X enfermedad. Yo te he compartido ese Dios maravilloso. Ese Dios que todo lo puede. Ese Dios que dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si miras al Señor, si pones la mirada en ese Señor, Él te va a ayudar. Yo quiero hacerte la invitación en esta hermosa mañana. He compartido la palabra del Señor. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, quiero orar primero. A Dios no le importa la situación que estás viviendo. No es indiferente a lo que estás viviendo. Y como sabes la situación, porque Él es omnisciente, como dice el Salmo 139, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él conoce todo lo tuyo. Sabe cómo te llamas. Dios sabe cómo te llamas, porque Él es omnisciente. Él sabe dónde estás ahora. Si estás sentado, si estás acostado, si estás llorando, si estás deprimido, si estás angustiado, si estás preocupado. Porque ahorita vienen a cobrarte. Hoy esta semana tienes que pagar los servicios públicos. Ay, Dios mío. Hay muchos que cuando reciben la factura de los servicios les da dolor de cabeza, les da migraña. Y bien caro y alto que vienen. ¿Cuál es tu condición? Dios la conoce. Pero primero que todo, acepta la invitación, venid a mí.
Acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador de tu vida. Yo quiero orar por ti. Repite conmigo esta oración. Padre bueno, Padre que estás en los cielos y que estás en la tierra, y que creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Tú me conoces. ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? Para ti nada te es oculto de mi vida. Tú me conoces todo, pero quieres salvarme porque tú no quieres que me pierda. Yo en este momento, Dios, reconozco que soy pecador. Vengo delante de ti en esta hermosa mañana. Me arrepiento de mis pecados. Que la sangre de Cristo, tu amado Jesucristo, derramada en la cruz, por esa sangre que brotó, sangre y agua, atravesado por el soldado romano tu costado, una gran herida que atravesó tu costado, por las llagas de los 40 latigazos menos uno, fueron abiertas y escarnecidas tus heridas, y toda la sangre que derramaste fue por mi pecado. Límpiame de toda maldad, de todo espíritu de maldad, de pecado, de iniquidad sobre mi vida y sobre mi familia. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo de la vida de la muerte eterna en el infierno. Señor, porque quiero tener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, por tu perdón. Dame vida, dame, Señor, salud para servirte, para hacer lo que a ti te agrada. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Padre que estás en los cielos, he predicado tu palabra. Señor, mira los que se entregaron a ti, los que te recibieron como su único y suficiente Salvador, Señor. Padre, te pido que tú sanes toda enfermedad, que quites todo dolor, toda dolencia, todo diagnóstico malo, médico, todo examen que haga un diagnóstico, Señor, grave, Padre, para ti nada es imposible. A los que tienen problemas, Dios mío, de salud serio, Señor, los que van a ser operados por cirugía, Dios mío, Señor, mete tu mano, la virtud sanadora de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, sana toda enfermedad. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, bendito Dios del cielo. Señor, oro por mi tía Maruja allá en Cincelejo que está enferma. Señor, tú estás obrando sanidad sobre su cuerpo. Toma control de todo, Señor, su presión arterial, todo su sistema cardiovascular. Señor, mire esa caída, esa herida, esa cirugía que le hicieron. Padre, tú tienes poder, tú eres Dios soberano, para ti nada es imposible, y que tú obres en tu inmenso soberanía, Padre, en tu voluntad perfecta, Señor, en el nombre de Jesús. Pero tú haces como tú quieres, sana, Dios mío, para que den testimonio de tu gloria y de tu honra, bendito Dios. Muchas gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga.